Un cordial saludo. Mi nombre es Luis Peñalosa, estudiante de Ingeniería Industrial. En este corto video, pues voy a hacer una breve presentación sobre los temas abordados de la materia de física electrónica. Aquí están los conceptos fundamentales y luego aquí seguimos con el primero, que es la ley de Ohm con su fórmula. La ley de Ohm es un principio fundamental en la física electrónica que se describe la relación entre la corriente eléctrica, la tensión del voltaje, la resistencia eléctrica en un circuito eléctrico. La ley de Ohm establece que la corriente en un circuito es directamente proporcional al voltaje aplicado y inversamente proporcional a la resistencia. Se expresa mediante la siguiente fórmula. Aquí tenemos la siguiente fórmula. Es la tensión la V es la tensión del voltaje o motivos. La I es la corriente eléctrica en amperios. La R es la resistencia eléctrica en ohmios. Entonces aquí tenemos, la fórmula indica que la tensión V en un circuito es igual al producto de la corriente I y la resistencia R en ese circuito. La ley de Ohm es especialmente útil para calcular corriente o voltaje o la resistencia de un circuito cuando conocen a los otros valores, a los otros dos valores, perdón. También es fundamental comprender cómo funcionan los componentes eléctricos como resistores en un circuito eléctrico. Seguimos al siguiente tema, que es la ley del voltaje de Kirchhoff. La ley del voltaje de Kirchhoff es a menudo llamada ley de voltaje de Kirchhoff o simplemente eh, ley de Kirchhoff de voltajes. En física electrónica es uno de los principios fundamentales de las leyes de Kirchhoff. Fue formulada por Gustavo Kirchhoff, un destacado físico alemán, y se utiliza para analizar los circuitos complejos. La ley del voltaje de Kirchhoff establece que la suma algebraica de las caídas del voltaje, también conocidas como diferencias de potencial, en un lazo de trayectoria cerrada de un circuito eléctrico es igual a la suma algebraica de las funciones de las fuentes de voltaje en ese lazo. En otras palabras, la suma de las caídas del voltaje alrededor de un circuito cerrado es igual a la suma de las tensiones suministradas por las fuentes de energía dentro de ese circuito cerrado. Entonces aquí tenemos la fórmula que expresa el significado de cada uno. La ley del voltaje de Kirchhoff es útil para analizar los circuitos eléctricos más complejos, que contienen múltiples componentes y fuentes de energía. Permiten determinar las tensiones en diferentes partes del circuito y entender cómo se distribuye la energía eléctrica en el sistema. Esta ley, junto con la ley de corriente de Kirchhoff, proporciona que la base sólida para el análisis de los circuitos eléctricos y electrónica y ingeniería eléctrica. Entonces ahora seguimos con con la ley corriente de Kirchhoff. La ley corriente de Kirchhoff, también conocida como la regla de las corrientes de Kirchhoff o ley de Kirchhoff de corrientes, es otro principio fundamental en la física electrónica. Fue formulada por Gustavo Kirchhoff, se utiliza para analizar circuitos eléctricos complejos, especialmente aquellos que involucran nodos donde conectan múltiples componentes. La ley de corriente de Kirchhoff establece que en cualquier nodo, punto de conexión de un circuito eléctrico, la suma algebraica de las corrientes que ingresan nodo es igual a la suma algebraica de las corrientes que salen del nodo. En otras palabras, la ley se basa en el principio de observación de la carga eléctrica, la cantidad de corriente que fluye hacia un nodo debe dar igual
a la cantidad total corriente que fluye hacia ese nodo. Entonces aquí tenemos nuevamente la gráfica. Entonces aquí está la ley esencial para ese análisis de circuitos eléctricos en los cuales se interponen múltiples componentes como resistencia, fuentes de voltaje en otros dispositivos que permite determinar cómo distribuye la corriente eléctrica. En un nodo es fundamental entender cómo se comportan los circuitos eléctricos, aplicaciones de electrónica y electricidad. La ley de corriente de Kirchhoff trabaja en un conjunto con la ley de voltaje de Kirchhoff para, para resolver y analizar los circuitos más complejos. Entonces aquí tenemos la relación de la resistencia eléctrica con la temperatura. Entonces aquí tenemos la relación entre la resistencia eléctrica y la temperatura. Se describe mediante la ley de la resistencia de un conductor con respecto a la temperatura, que se basa en varios principios físicos. En resumen, la resistencia eléctrica de un conductor tiende a cambiar con la temperatura. Y este cambio generalmente se explica de las siguientes maneras. Entonces aquí tenemos la siguiente manera: efecto de la temperatura en la resistividad, coeficiente de la temperatura, ley de la resistencia con los respectos a la temperatura. Y acá tenemos un breve resumen. Bueno, para finalizar este video, continuamos con la pregunta. A mí me corresponde el estudiante 4. La pregunta dice: ¿existen líneas super, superconductoras en la cual es principal diferencia con las líneas de transmisión tradicionales? Si existen si existen las líneas de transmisión superconductoras. Estas líneas de transmisión se basan en la tecnología de la superconductividad, que es un fenómeno físico en los ciertos materiales. Cuando se enfrían a temperaturas extremadamente bajas, pierden el completo su resistencia eléctrica y pueden transportar corriente eléctrica sin pérdida de energía por disipación de calor. La principal diferencia entre las líneas de transmisión superconductoras y líneas de transmisión tradicionales radica en su capacidad de transmitir electricidad con una eficiencia significativamente mayor. Aquí hay unas diferencias clave: la resistencia eléctrica nula, la mayor capacidad de corriente, la eficiencia mejorada y menor espacio y peso. Bueno, compañero, en este hago lo más posible de que cortar el video, entonces aquí se finaliza la presentación. Muchas gracias.